Padre, ¿usted tiene la vacuna contra la fiebre amarilla? ¿Se vacunó alguna vez? Sí. Sí, claro que sí, Ricardo. La primera vez, hace mucho tiempo, cuando fui por primera vez a Brasil, allí la exigían y tocó ponérsela. Y luego, cuando fui en algún momento a África, también tocó, se me había perdido el comprobante y me la volví a poner. ¿Te acuerdas que era un cartelito amarillo? Claro. Un papelito amarillo, de cartón yo amarillo. me lo he puesto un poco de veces también por no encontrar grapada ¿Y sabe qué? la tarjeta de Tampoco vacunación. hay que ponérselo tantas veces, ¿no? No, Sí, no, claro. pero lo que pasa es que cuando se trata de que uno, si no te subes al avión, pues venga. Sí, ¿Qué ya. querés? No, pues nada, venga, tome el brazo. Y es muy importante esto. Lamentablemente, el tema de la fiebre amarilla se ha convertido otra vez en un escenario del tinglado político del presidente Petro, que anunció anoche que va a decretar emergencia económica y sanitaria en todo el país, hablando de una serie de medidas. Se queja de la gobernación del Tolima, se queja de la alcaldía de Bogotá, que está afrontando el asunto, y además esgrime una teoría curiosa el presidente Petro, y es que los mosquitos, el Aedes aegypti, toma el bus en Melgar o se sube al carro en Melgar, donde hay un solo caso confirmado, y llega a Bogotá a los 2.600 metros de altura y aquí se propaga el virus. Eso es falso, eso no es posible científicamente, porque el virus y el mosquito sobreviven más allá de los 2.000 metros de altura. Ya vamos a hablar con un experto. Antes, en Antioquia y Medellín, Héctor Santamaría, ¿hay alerta, hay emergencia por fiebre amarilla en esa zona del país? Pues ya hay reacciones, Ricardo, desde los gobernadores, específicamente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, da un parte de tranquilidad. Destacó que el distrito no se encuentra clasificado en situación de riesgo, pero que en Comité de Vigilancia Epidemiológica extraordinario que se llevó a cabo en las últimas horas aquí en la capital antioqueña, sí se decidió atender pacientes procedentes de otras zonas del país que se encuentren afectadas y que la situación no puedan ser atendidos allá. Medellín los va a recibir. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también confirmó en su cuenta de X que el departamento en estos momentos no tiene hasta ahora ningún caso de fiebre amarilla. Envió un mensaje de tranquilidad, pero hay que estar vigilante, fue lo que manifestó. Ambos mandatarios recordaron, eso sí, a la población de los 125 municipios de Antioquia que hay vacuna, hay disponibilidad contra la enfermedad en todos los municipios, Ricardo. 7:45. El presidente Gustavo Petro anoche en su cuenta de Twitter dijo cosas como las siguientes: el calor en aumento de la atmósfera ahora hace que el mosquito suba a las montañas, pase los páramos y puede penetrar en las ciudades, incluida Bogotá. Y luego se queja el presidente Petro sobre las autoridades de la capital del país. Dice: me preocupa que en Bogotá el distrito no ha querido configurar los equipos básicos de salud que son imprescindibles para hacer una vacunación rápida en toda la ciudad. Señor secretario de Salud de la capital del país, Gerson Vermont, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Néstor, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a Colombia que nos escucha. Secretario, vamos por partes. Quisiera preguntarle primero, como científico que es usted, que nos hablara acerca de la advertencia que es el presidente, porque la visión del jefe de Estado es apocalíptica frente a la fiebre amarilla. En otro mensaje en Twitter un poquito más adelante, en la noche, en respuesta incluso a su subsecretario Julián Fernández, el presidente Petro se aventuró a decir que lo siguiente: no he dicho que en Bogotá hay transmisión de fiebre amarilla, pero la puede haber por el viaje de Bogotá a zonas de riesgos. En Melgar, dice el presidente, tenemos ya casos de infección y tenemos tráfico permanente entre Melgar y Bogotá. Solo se necesita que los mosquitos se metan en los carros. Señor secretario de Salud de Bogotá, ¿eso es posible? ¿Que los mosquitos que están en Melgar y que eventualmente tienen el virus de la fiebre amarilla lleguen a Bogotá y se transmita de manera endémica la fiebre amarilla en Bogotá? Bueno, el Twitter del presidente tiene una serie de imprecisiones que es importante aclararlas para no generar ningún tipo de alerta en la población. Y lo que manifiesta ahí el presidente es tremendamente improbable. Hay que comunicarle a la población que el Aedes aegypti, el mosquito que transmite la fiebre amarilla, no es portador del virus, sino que transmite el virus. Tiene que haber un ser humano que tenga fiebre amarilla, el mosquito lo pica y va y pica otro ser humano. Él transmite, él transporta, él lleva el virus, más el mosquito no es el que lo propaga en toda una comunidad. Así que necesita primero
ser Aedes aegypti. Segundo, encontrar un ser vivo, humano, que tenga fiebre amarilla. Ir y transmitírselo a otro ser humano. Segundo elemento para darle tranquilidad a la población. El mosquito Aedes aegypti no sobrevive por encima de los 1800 metros, incluso menos. Es difícil que se reproduzca, es imposible, que se reproduzca y que tenga un ciclo de vida mayor a 48 horas. O sea, secretario, que la probabilidad es decir, de que todo eso se sume es casi imposible. Usted me va a seguir explicando por qué el presidente no tiene razón, pero sobre eso quiero detenerme, secretario. La teoría del presidente de que el mosquito se coló en el bus de Melgar a Bogotá o se metió en el carro y llegó a Bogotá y propagó la fiebre amarilla, entonces no es posible, eso no es cierto. El mosquito eso no fundamentalmente es cierto. llegando a Chinauta o a Fusa moriría porque no puede estar por encima de los 1800 metros de altura. No muere inmediatamente. Asumamos que sobrevive 24 horas el mosquito en este clima. No sobrevive porque no es su condición natural, pero asumamos que sobrevive 24 horas. En esas 24 horas tendría que encontrar un portador de fiebre amarilla y picar a otra persona y transmitirle el virus de la fiebre amarilla. Eso es probabilísticamente casi imposible que suceda. Y uno no trabaja sobre probabilidades y sobre probabilidades casi mínimas para poder hablar de una emergencia económica, para poder hablar de una emergencia sanitaria por fiebre amarilla o para poder decir que Bogotá es el que tiene que darle solución a la fiebre amarilla cuando Bogotá no es endémico, y reiteramos, no es endémico, y el decir no es endémico quiere decir que esa teoría que él expresa ahí es casi imposible que suceda. Sí, pero ¿qué significaría endémico, secretario? ¿Eso cómo se define? Endémico es que están las condiciones climáticas ambientales para que el transmisor sobreviva. Ahí es un territorio endémico. Si uno va al Meta, si uno va al Magdalena Medio, está el clima adecuado, está el ambiente adecuado, está todas las condiciones para que el mosquito sobreviva, se reproduzca y pueda generar su ciclo de vida. Es sencillamente imposible que eso suceda por encima de 1800 metros. Ahora, ¿qué vaya a pasar en 100 años? Porque si vamos 100 años hacia atrás, efectivamente el mosquito era endémico en territorios que no superaban los 800 metros. Hoy el mosquito se está encontrando, después de 100 años, ojo a lo que estoy diciendo, en territorios por encima de los 1200 metros. Por eso se encuentra ya en ciertas zonas bajas cafeteras. Y ahí es cierto, pero ese ciclo sucedió en los últimos 100 años en Colombia. Para que suceda y suba a una ciudad como Medellín, a una ciudad como Manizales, a una ciudad como Bogotá, no sabemos qué pueda pasar. En eso hay cierta razón de que tenemos que mirar lo que está sucediendo en el mundo con el cambio climático, qué vaya a pasar en 100 años en ciudades como Medellín, Bogotá o algo. Pero yo no puedo decretar una emergencia económica por lo que pueda suceder en 100 años. Claro, pero secretario, siendo absolutamente claros con el trino, en esa parte sí tiene parcialmente la razón el presidente Petro. Por un lado, que el cambio climático sí está cambiando el comportamiento de enfermedades transmitidas por virus como la fiebre amarilla, y segundo, lo que usted nos cuenta, que sí ha venido el mosquito Aedes aegypti, que es el vector, el transmisor, adaptándose cada vez a terrenos más elevados, sin llegar a Bogotá o a Medellín, pero sí ha venido subiendo el nivel de soporte de vida, digamos, en el cual podría subsistir. Efectivamente, y en los últimos 100 años sí ha habido cambios y hemos encontrado que los pisos térmicos ha ido subiendo ciertos vectores y eso está documentado. Pero tanto como para decir de que efectivamente va a ser una crisis en todo el país o que vaya a subir a ciudades capitales como Medellín, Bogotá, Bucaramanga, etcétera, es casi imposible a las condiciones de hoy. Pero sí es cierto que en el mundo ha habido un cambio y efectivamente eso es de análisis permanente de la ciencia. Claro, y esto es un futuro distópico, pero tampoco sobra entonces, secretario, la vacuna contra la fiebre amarilla. Digamos, una cosa es la emergencia económica, pero otra cosa es vacunarse aunque se esté pues a 2.600 metros más cerca de las estrellas. El centro de la discusión es eso. Bogotá no es endémico. Al no ser endémico, su población no tiene un factor de riesgo preponderante contra la vacunación de fiebre amarilla, diferente
a como lo estaban ustedes comentando al inicio de esta entrevista. Me tocaba ir a Brasil, me tocaba ir a África, y entonces ahí disparaba la percepción del riesgo de la persona. Como lo exigían, entonces voy y me vacuno. Hoy las condiciones son diferentes. Efectivamente hemos llegado a un punto en que hay que decirle, venga señores, hay que vacunar toda la población contra fiebre amarilla, porque hoy hay mayor movilidad de la población, hoy hay mayor posibilidad de viajar, hoy hay facilidades para viajar, y en ese sentido ha sido universal el mensaje de decirle, tenemos que vacunarnos contra fiebre amarilla, y Bogotá efectivamente tiene coberturas, no tan grandes como las puede tener Vaupés. ¿Por qué? Vaupés sí tiene la percepción del riesgo, sabe que si no se vacuna la probabilidad es altísima de que le dé fiebre amarilla. En Bogotá, un ciudadano, la probabilidad de que le dé fiebre amarilla sin estar viajando, pues es cero. Entonces, ahí cambia la percepción del riesgo. Pero no obstante eso, Bogotá tiene indicadores por encima del 90% de población vacunada contra fiebre amarilla. Es altísimo para una ciudad que no es endémica. Claro, secretario, ¿de dónde sale la plata? ¿Quién financia la vacunación contra la fiebre amarilla? Se lo pregunto porque el presidente Petro dice que en Colombia va a declarar la emergencia sanitaria y luego la emergencia económica para que los hospitales públicos puedan vacunar a la gente. En el caso de Bogotá, ¿cómo se financia la vacunación? El 95% de las vacunas o un poco más corresponde a la nación. Es el Ministerio de Salud quien compra todo el esquema vacunacional en Colombia. Es el programa ampliado de inmunizaciones que incluye la compra de la vacuna contra fiebre amarilla, y es el Ministerio de Salud. Pero hoy, si ustedes me preguntan, hay suficiencia de vacuna, no hay que comprar como sucedió en COVID, que fue algo excepcional. Hay que comprar mucho más vacuna. Hoy hay suficiencia. Lo que hay que mejorar son los protocolos, por supuesto, de vacunación, y todo lo que es el manejo de un brote como el que está sucediendo. Estos brotes suceden históricamente cada 6-7 años. Esto no es nuevo. Esto sucede en cada 6-7 años, y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud advirtió que en el año 2024-2025 estábamos en brote de fiebre amarilla y que teníamos que reforzar todas las estrategias. ¿Qué son reforzar las estrategias? Es efectivamente coordinar las acciones de todos los sectores. Esto no es solo de salud, eso es cierto. La salud pública no corresponde solo al Ministerio de Salud de decir que es que tengo que comprar más vacuna o algo, porque aquí son más importantes inclusive que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, que tiene que coordinar acciones en un territorio para garantizar el control de un brote. Los PMU es la coordinación de todos los sectores ayudando a un territorio, ayudando a las autoridades de un territorio y coordinando esas acciones. Y con los mismos recursos que hoy tienen todos los sectores, se podría controlar el brote en el Tolima y donde hay en este momento. No es necesaria una emergencia económica. Secretario, ya voy a preguntarle sobre la emergencia económica y emergencia sanitaria, pero quiero que usted nos explique lo que dice el presidente Petro sobre si tiene o no tiene razón. El presidente dice que está a punto de cumplir la meta de vacunación contra la fiebre amarilla en todo el país, excepto en Bogotá, y lo atribuye a que en Bogotá, dice, el distrito no ha querido configurar los equipos básicos de salud que son imprescindibles para esa tarea. ¿Eso es cierto, secretario? Esa es otra imprecisión muy grande del señor presidente. Primero, que todo Bogotá sí cumple, como lo expliqué anteriormente, sin ser endémico. Bogotá tiene una cobertura superior al 90% y la advertencia puntual y nominal de lo que se le dice a los viajeros, y en ese sentido tenemos todos los operativos en terminales de transporte, en 200 puntos de vacunación para decirle a las personas que van a zonas endémicas que se vacunen, y eso está funcionando al 100% sin ninguna dificultad. Y el segundo comentario de que Bogotá necesite equipos territoriales para vacunar, eso es totalmente falso, eso es una imprecisión total. La vacunación no depende de esos equipos básicos. Nosotros tenemos un sistema muy fortalecido a través del programa ampliado de inmunizaciones, donde permanentemente Bogotá tiene 200 puntos de vacunación, y Bogotá sí tiene equipos territoriales que son del distrito y que financia el distrito, pero ellos no son el soporte de la vacunación. El soporte de la vacunación está en un trabajo articulado entre públicos y privados para garantizar permanentemente más de 200 puntos de vacunación en todo el territorio. Nosotros no necesitamos que vayan a su casa a tocarle la puerta para irlo a vacunar directamente. Nosotros tenemos un punto de vacunación muy cerca de su trabajo, muy cerca de su hogar, y unos sistemas de información que permite
a anunciarle a la persona que tiene su esquema de vacunación incompleta. Y aquí estamos haciendo un trabajo muy de la mano y articulado con las EPS, con todas las entidades vacunadoras, y Bogotá responde de forma permanente. No es cierto que se necesiten equipos territoriales para esa operación. Secretario, ha mencionado usted en algunas oportunidades aquí en este diálogo el tema de la emergencia económica y se lo quiero preguntar directamente, ¿por qué para ustedes no sería necesaria una emergencia económica por esta situación? Pues en los últimos 100 años ha habido ciclos de brotes de fiebre amarilla desde el año 1970, de toda la vida. Cada 6 años tenemos ciclos de brotes de fiebre amarilla y ha sido controlada por la acción intersectorial y coordinada del Ministerio de Salud con los territorios. Es algo muy lógico. No podemos tener un ministerio o un presidente que ataque a la gobernadora del Tolima, siente a la gobernadora del Tolima y trabajen de la mano. No es un tema solo de salud, es un tema de ambiente, es un tema de agricultura. El brote inicial parte normalmente de actividades agrícolas, entonces no es el sector salud entrando a las zonas agrícolas, sino el sector agrícola entrando a trabajar de la mano, y ahí tienen que entrar las federaciones, las corporaciones autónomas, tiene que entrar ambiente, tiene que entrar educación, tiene que entrar cultura. Es un trabajo intersectorial y articulado que a través de un PMU, un puesto de mando unificado, articule las acciones de todos los sectores. Entonces esto no se trata de atacar a los que hacen la tarea, sino ayudar a los que hacen la tarea y apoyarlos para que se pueda controlar este brote. Pero esto no es algo excepcional, esto es algo que sucede cada 6 años y que tenemos que trabajar de la mano de forma coordinada. Secretario, creo recordar que usted era directivo del Ministerio de Salud en la pandemia, ¿verdad? Efectivamente, yo fui el gerente COVID en el gobierno del presidente Duque y del ministro Fernando Ruiz, y me correspondió hacer todo el plan nacional de vacunación de vacuna contra el COVID a nivel nacional. Ni más ni menos, doctor Bermond, secretario. Se lo pregunto y lo traigo a colación porque quiero que usted nos diga cuáles podrían ser los alcances que tendría, las facultades que podría tener el presidente Petro y su gobierno al declarar emergencia económica y sanitaria al tiempo. Recuerdo que en la época del COVID, por ejemplo, se ordenó el confinamiento para evitar la propagación del virus, del SARS-CoV-2. Con esta figura, el presidente Petro podría eventualmente ordenar confinamientos o cierres o limitar movilidad de ciudadanos por cuenta de la fiebre amarilla. No, estamos ante dos situaciones tremendamente diferentes. No hay punto de comparación en una enfermedad respiratoria de contagio a través de vías aéreas y respiratorias a un contagio que se da por un vector específico que es el Aedes aegypti, que, insisto, transmite el virus de una persona a otra persona. Eso lo entiendo, secretario. Lo sé, no hay punto de comparación frente a la pandemia con esto, por supuesto que no, y no, la idea no es alarmar a la gente, pero hablo de las herramientas legales que le da al presidente Petro si llegase a confirmarse la declaratoria de emergencia económica y sanitaria. Él podría eventualmente decretar o le da facultades ese estado para poder eventualmente limitar la movilidad de los ciudadanos. Por supuesto, porque una emergencia económica y sanitaria en sus alcances da muchísimas facultades a una autoridad para poder mitigar un riesgo, y eso puede ser un abanico tremendamente extenso, no solo en lo económico, sino en las acciones puntuales de la ciudadanía, del devenir del ciudadano, y eso da facultades tremendamente amplias a un gobierno para poder actuar. Eso se logró en el COVID y se necesitaban en el COVID. En este caso, insisto, no se necesitarían, pero una emergencia económica y sanitaria da unas facultades, un abanico de facultades muy, muy amplias que podría darse eso que usted estaba diciendo y otras cosas más. Secretario, pero hablemos de la vacuna, que tal vez es la respuesta que necesitamos. ¿Cuánto dura su efecto? Y segundo, las aerolíneas o las corporaciones de transporte van a pedir el certificado de vacunación o van a hacer, de alguna manera, establecer límites para que las personas se sientan motivadas a vacunarse. La vacuna es una sola dosis y tiene efectos de por vida.
ustedes también hicieron un comentario que es totalmente válido. Si hay un país que exige el carnet y usted no lo tiene, tendría que volverse a vacunar para poder obtener el carnet. Y no hay problema para la salud humana aplicársela 2 o 3 veces, pero no es necesario. Con una sola aplicación es suficiente para la protección de por vida. Recomendación: cuiden muy bien el carnet para que no tengan que estarse vacunando por simplemente tener el documento de exigencia. Segundo, una de las medidas del Ministerio de Salud podría ser que empecemos a exigir efectivamente el carnet para motivar la vacunación de la población. Pero lo que siempre ha funcionado es educar a la sociedad, educar a la población. Es algo en el que Colombia, en el 35% de sus territorios, son endémicos para enfermedades no solo como fiebre amarilla, sino como dengue, zika, chikungunya. Hay que hacer una educación muy fuerte, donde la vacunación es central en algunas, como es el caso de la fiebre amarilla, pero educar a la población de cómo cuidarse de este tipo de enfermedades en sitios endémicos. La vacunación es el centro en cuanto a fiebre amarilla. Claro. Le insisto en lo que pregunta el padre, porque es importante, sobre el carnet. ¿Tiene que ser físico? Es decir, ¿no hay la posibilidad de que sea digital para no tener que chuzarse, vacunarse 2 o 3 veces contra la fiebre amarilla si uno pierde el carnet? Esa es una discusión eterna que hemos tenido en Colombia y que desgraciadamente no hemos podido avanzar, de poder tener un sistema de información interoperable que permita tener los registros en todo el país de las personas que están vacunadas. El ideal es que estemos en un sistema que es el PAI web, que lo tiene el ministerio, pero que efectivamente no interopera con todas las entidades, para poder decir: usted con su cédula aquí está registrado como vacunado y no necesitaríamos un carnet. Pero eso es un avance que Colombia tiene que tener en el futuro, porque no tenemos un sistema de información interoperable que garantice esa información para tenerla a disposición de todas las entidades. 804 es el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Vermont, un hombre científico, hablando sobre los trinos del presidente Petro, respondiendo al presidente de la República y su anuncio de la declaratoria de emergencia económica y sanitaria en Colombia por la fiebre amarilla, por la epidemia de fiebre amarilla. Secretario, muchas gracias. A ustedes, y una recomendación a todos los viajeros: al regresar a sus territorios, cualquier síntoma de fiebre, diarrea, vómito, tos, cansancio, consulte a su médico, consulte en un centro de salud, no se automedique, consulte, que si usted estuvo en una zona endémica y no está vacunado, puede efectivamente tener un problema y es preferible tener una atención médica especializada. Muchísimas gracias. Secretario, ¿y que revisen si se les cuela el mosquito en el carro o mejor no? Pues en todo caso es que son muy incómodos, entonces revisen, es muy incómodo. Ay, hombre, 805, secretario, gracias.